economía peruana y que podrían aumentar considerablemente si aumentara el número de migrantes regulares. Y en eso OIM, ACNUR, la Superintendencia, Cancillería, otras agencias e instituciones del Estado estamos haciendo fuerza para que estos números aumenten. Se recordaba el CPP, se recordaba la calidad migratoria humanitaria. Tengo acá los últimos datos en cuanto a trámites y a entregados. Los trámites de permiso temporal de permanencia suman 282.000 trámites y entregados estamos a unos 138.000. En cuanto a calidad migratoria humanitaria, 58.000 trámites y entregadas casi 25.000, con lo cual es realmente, yo creo, un área que de la cual no se puede prescindir cuando se habla de integración, y tenemos quizás que recordarnos la importancia de seguir invirtiendo en regularización para poder aumentar el acceso a derechos, el acceso a vivienda, a educación, a salud. Se mencionaba, por ejemplo, el acceso al sistema financiero formal, hablando del CPP, con lo cual creo que esto debe ser nuestro punto de partida. Siguiendo con la intervención, un número, bueno, que ya recordó Federico, es justamente ese número global de 6 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en el mundo, y la cantidad en el Perú. El número que ven abajo en esta filmina es un número impresionante de 2.200 millones de soles de ingresos fiscales netos que el Banco Mundial calculó para el periodo 2020-2024 de contribución de las personas refugiadas y migrantes venezolanas en el Perú. Y esto es, digamos, es un número muy alto si se piensa, a lo que se viene diciendo, es que la economía peruana es, y sobre todo durante la pandemia fue, particularmente informal, con porcentajes que, digamos, están entre el 74 y el 78%, dependiendo de las fuentes y de las estadísticas, pero si bien la gran mayoría de la economía es informal, bueno, se ha calculado de que en estos 4 años, 5 años, los ingresos fiscales netos serían superiores en dólares a 583 millones de dólares, con lo cual un número seguramente muy, muy impactante. Otro dato que viene de un estudio del Banco Mundial y del Banco Central del Perú es el número sobre el crecimiento del PBI debido al aporte de los y las venezolanas y venezolanos como consumidores, que es un aspecto del cual Federico ya nos hablaba. Es decir, más allá de la oferta laboral, hay que considerar también, de la oferta y de la demanda laboral, hay que considerar que los migrantes y refugiados que están en el Perú consumen, y eso aporta al crecimiento de la economía, y se calculó, como decía en este estudio, que fue del 8% en el solo año 2018. Claramente esto conlleva y debe conllevar una adecuación de normas institucionales, tanto en materia de educación, de salud, y ahora hablaré un poco de educación, para que se fomente la integración social y para garantizar el bienestar y el acceso de facto, y no solo de jure, a los derechos de las personas migrantes y refugiadas que residen en el país. Acá, en esta otra filmina, comparo algunos datos sobre salarios y horas trabajadas en una semana laboral, primero entre peruanos y venezolanos y después entre la comunidad venezolana. Entonces, un estudio del BBVA, de la División de Investigación del BBVA del 19, calculaba que en promedio mensualmente un trabajador venezolano ganaba alrededor de 1.100 soles, cuando un peruano tenía un promedio de 1.500 más o menos, y con un promedio de horas que en la mayoría de los casos superaba el promedio de horas medianamente trabajadas en el país, o sea, 60 contra 41 semanales. En cuanto a otro estudio, otra investigación, esta de la Superintendencia Nacional de Migraciones del año 2020,
se calculaba que había brechas importantes entre trabajadores dependientes, trabajadores independientes y entre hombres y mujeres. Ahora sí, ya solo hablando de la comunidad venezolana, como podrán ver en la parte derecha de la filmina, este estudio mostraba que un trabajador dependiente ganaba en el 2020 1.084 soles, pero con una diferencia de 100 soles entre hombres y mujeres. Y la diferencia de género se agudizaba, hablando de trabajadores independientes, con un promedio de 726 soles, pero 806 ganaban los hombres y 619 las mujeres. Entonces, esta seguramente es un área donde nosotros como IEM, el Sistema de Naciones Unidas, de la mano de las instituciones de gobierno, tenemos que intervenir, que trabajar para reducir esa brecha. Hablando de educación, que es otro ingrediente fundamental para integrar y para que el Perú crezca a nivel económico, y no solamente a nivel económico. Muestro en esta filmina cómo, según la ENPOVE del 18, es decir, la encuesta de población venezolana, la última, la primera que se publicó en el 18, ahora está por salir la segunda, que ojalá salga pronto y esperamos, digamos, en los próximos meses, contamos que salga en los próximos meses, pero los datos que tenemos actualmente, que son del 18, mostraban cómo en la franja etaria de 12 a 16 años, casi el 60% de la población venezolana no asistía ni a un colegio público ni a un colegio privado en el 18. Y bajando entre 6 y 11 años estábamos un poquito mejor, pero no mucho, 54% no frecuentaba ni un instituto público, ni una escuela pública, ni una privada. Y esto, digamos, es, como lo definí, en mi opinión, un ingrediente fundamental y lamentablemente una falta de ingrediente para poder aumentar el impacto que migrantes y refugiados venezolanos en el Perú podrían aportar al desarrollo sostenible del país. O sea, se podría potenciar invirtiendo más en educación. Ahora, con datos más recientes del 2022 que coloqué acá en el lado derecho, señalé y señalo un aproximado de 82.000 estudiantes venezolanos matriculados en modalidad de educación básica regular en lo que va del año 2022, con 89.000 matrículas en trámites. Estos son datos del Minedu, y como trataré de describir más adelante, es justamente un área donde como IEM nos concentramos para que los estudiantes y las estudiantes venezolanas puedan matricularse y puedan participar del sistema educativo nacional. Principales retos para el Perú. Bueno, el primero, ya hablé largo y tendido al principio de mi intervención, que es el reto de la regularización. Un segundo reto para la integración socioeconómica es seguramente, y el potenciamiento del impacto, es seguramente el tema de la economía informal. Entonces, ¿cómo logramos insertar dentro del sistema económico formal y cómo logramos sacar de la informalidad a migrantes y refugiados que trabajan en el Perú? Después, un tema que tocó Federico, brechas de profesionales en el país con población migrante calificada. ¿Cómo logramos que los y las profesionales que tienen un cierto título de estudio puedan ver validado ese título y entonces insertarse en un sector, en una profesión, en línea con sus estudios, con sus capacidades y con su experiencia? Cómo promover, otro reto, la convivencia pacífica entre la población de acogida y migrante. Y acá, digamos, lo hacemos a través de toda una serie de campañas contra la xenofobia, contra la discriminación, basadas en evidencia, basadas justamente en las contribuciones de los y las migrantes, refugiados y refugiadas a la economía y la sociedad peruana. Y por último, otro punto que ya se había tocado, el acceso al sistema financiero formal, que es un tema importante. Un número que leí recientemente es que solo el 14% de la población venezolana tiene acceso al sistema financiero formal, y eso claramente es una limitante para aumentar ese impacto, esa contribución al desarrollo del Perú por parte de migrantes y refugiados
en el país. Ahora, no quiero robar demasiado tiempo también porque esta segunda parte de la presentación es más de, digamos, de repaso rápido de actividades recientes que hemos promovido por parte de OIM y por parte de la Unidad de Movilidad Laboral e Inclusión Social, que es la que trabaja estos temas, pero sí quizás solo recordar algunos números. Estos son datos que se relacionan al último semestre, al segundo semestre del 2021 y a los 4 meses del 2022, es decir, son 10 meses, los últimos 10 meses, pero me parecía importante recordar, por ejemplo, en integración económica, que hemos apoyado 111 profesionales para rendir el examen nacional de medicina. Y de nuevo me conecto a la presentación que hizo Federico hablando de los médicos por 1000 habitantes, ¿no? Ese gap, ese déficit de casi un médico por 1000 habitantes que existe en el Perú comparado con otros países, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Otro punto para mí importante en esta filmina es este último acá, donde a través de 2 ferias laborales virtuales que se organizaron con gobiernos locales, con el Ministerio de Trabajo y organizaciones diversas de la sociedad civil, se han ofrecido 880 plazas laborales. Son números que muestran cómo el área, el pilar de la integración es un pilar donde realmente se tienen que concentrar nuestros esfuerzos. Último dato acá, 388 profesionales apoyados en la gestión de reconocimiento de su título profesional, otra grande, digamos, otro gran componente para que los migrantes y refugiados puedan aportar al crecimiento del país. Más de 3.300 kits de útiles escolares a nivel nacional, capacitaciones a docentes y otros actores claves, a funcionarios públicos, a organizaciones de la sociedad civil, y también actividades que promueven la inclusión social, como por ejemplo la realización de 6 murales sobre integración en el solo distrito de Cercado de Lima. Otras actividades con el sector público, acá recordaría un importante diseño con la Municipalidad Metropolitana de Lima del primer plan municipal en materia de movilidad humana, que tiene justamente un énfasis en integración socioeconómica. Sabemos que la integración se materializa a nivel urbano en primer lugar, justamente por la alta concentración, el 80% de migrantes y refugiados venezolanos en Lima y Callao. Y acá, bueno, algunas proyecciones para lo que va el resto del año, tanto en educación, en inclusión económica y en cohesión social, siguiendo el camino de estos últimos meses, con entrega de kits, con capacitaciones en lucha contra la xenofobia, con capacitaciones de autoempleo e inserción laboral, capital semilla, muy importante, porque hemos visto cómo el venezolano, la venezolana muchas veces son personas muy emprendedoras, con lo cual, digamos, tenemos toda una línea de trabajo que provee capital semilla para empezar un emprendimiento autónomo en el Perú. Y en cuanto a cohesión social, cerrar con la importancia de la cultura, del deporte, de la danza, de la moda, en fin, de toda una serie de actividades que complementan bien intervenciones que se concentran en educación, que se concentran en fomento del empleo y que contribuyen a la cohesión social, a la inclusión social y por ende al crecimiento sostenible del Perú. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mateo. Vamos a dar pase al ministro Carlos Briceño. Ministro Briceño. Buenas noches. Buenas noches con todos. Quiero agradecer todas las exposiciones que han hecho tanto el delegado de ACNUR como el delegado de la OIM, que son bastante ilustrativas sobre todo lo que viene a ser números y cifras respecto a posibilidades de trabajo e integración de los refugiados e inmigrantes venezolanos en el Perú. Yo soy Carlos Briceño, director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Están escuchando? Sí, muy bien. ¿Me escuchan? Sí,
No Sí sé lo si me escuchamos. escucharon en algún momento o en ningún momento me han escuchado. Sí, toda su presentación hasta este momento la hemos escuchado. Ok, perfecto. Soy Carlos Briceño, como decía, director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y me gustaría presentarles el trabajo que realiza el Perú desde mi oficina y en particular de la Comisión Especial para los Refugiados. Como han señalado mis predecesores, las solicitudes de refugio representan una categoría del universo de las personas en situación de movilidad, la que incluye también a los migrantes en general, desplazados internos y apátridas. Con esto lo que quiero decir es que el gran universo de personas en desplazamiento son los migrantes y solo una parte de ellos pueden calificar como refugiados. En el Perú, desde el 2016, en que comenzó la afluencia masiva de migrantes, hasta la fecha habitan aproximadamente 1.200.000 ciudadanos venezolanos, de las cuales 537.000 personas, es decir, casi el 45%, han solicitado el estatuto de refugiado, como bien lo indicó Federico Augusti durante su intervención. En el marco del firme compromiso de cumplimiento de las obligaciones internacionales del Perú en materia de refugiados, el equipo de la Comisión Especial para el Refugio analiza cada caso y en el marco de este proceso se habría hecho evidente que la gran mayoría de los casos no calificarían necesariamente como refugiados. A la fecha se ha reconocido el refugio a 4.207 personas. Es importante señalar que desde el inicio de la afluencia masiva de venezolanos, la condición de refugio ha venido funcionando como una medida que permitió una permanencia migratoria provisional en el país y a la vez les dio la posibilidad de contar con una autorización de trabajo. Por ello, mientras seguimos recibiendo solicitudes de refugio y resolviendo las solicitudes pendientes, trabajamos de la mano con otras entidades del Estado, socios internacionales y organizaciones de la sociedad civil a fin de contribuir a la regularización e integración de los solicitantes de refugio en nuestro país. En primer lugar, me gustaría mencionar algunas de las acciones implementadas del Ministerio de Relaciones Exteriores con el propósito de facilitar y agilizar la atención de los solicitantes de refugio y refugiados, lo que contribuye a que cuenten con medios de vida e inclusión económica. Por ejemplo, se les emite un documento que les permite trabajar ya sea en manera dependiente o independiente. Por un lado, se estableció una central de atención de llamadas y correos electrónicos, se actualizó la página web como medio informativo a solicitantes y refugiados, lo que ha sido particularmente importante en el contexto de la pandemia. Desde el año 2020 se han atendido más de 18.000 llamadas a solicitantes de refugio y 20.000 solicitan situaciones en caso de refugiados ya reconocidos. De otro lado, con miras a atender oportunamente los casos graves de solicitud y situaciones de vulnerabilidad, se creó un grupo de atención y derivación de casos urgentes a entidades públicas, privadas y religiosas. Al respecto, hemos podido contar con recursos de la cooperación internacional, habiéndose obtenido cerca de 4.2 millones de dólares desde el año 2017. Adicionalmente, desde el año 2020 se han presentado proyectos por más de 900 millones de dólares para migrantes venezolanos y solicitantes de refugio de esa nacionalidad. Sin embargo, como lo comenté inicialmente, al parecer la mayoría de solicitantes de refugio no calificarían para obtener dicho reconocimiento. En ese sentido, me gustaría comentar, en un segundo lugar, la calidad migratoria humanitaria, que desde julio de 2021 otorga el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el apoyo de la comunidad internacional, a los solicitantes de refugio que no cuentan con elementos para recibir dicho reconocimiento, siempre y cuando no registren antecedentes criminales. La calidad migratoria humanitaria permite que los migrantes o solicitantes de refugio cuenten con un carné de extranjería, de modo que puedan desarrollar diversas actividades laborales, financieras, comerciales, así como tener acceso a servicios públicos del Estado y en particular al Sistema Integral de Salud, SIS. Asimismo, esta regularización permite sincerar el registro de personas extranjeras que se encuentran en nuestro país. Cabe indicar que con el carnet de extranjería, por la calidad migratoria humanitaria, se continuará el trámite de calificación de la condición de refugiado en caso que el interesado manifieste expresamente su interés de tener una respuesta de la Comisión Especial para Refugiados. Caso contrario, y pasado un plazo, el caso será archivado. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores
enfrentó algunos retos técnicos y prácticos para obtener información sobre antecedentes a la fecha, se han logrado otorgar la calidad migratoria humanitaria a aproximadamente 61.000 personas que habrían solicitado el refugio. Esta es una cifra que es un poco distinta a los 58.000 que mencionó el señor Mandrile de la OIM, cifras que estamos abiertos a poder corroborar posteriormente. Actualmente seguimos trabajando de la mano con las instituciones involucradas para procesar oportunamente la información requerida y esperamos retomar y acelerar el proceso de otorgamiento de la calidad migratoria humanitaria de manera masiva. Ello lleva al tercer punto de mi intervención. Durante el actual deseo destacar el trabajo conjunto que realizamos con otras entidades estatales en estrecha colaboración con nuestros socios internacionales, a los que aprovecho para agradecer una vez más el constante apoyo y permanente acompañamiento. Por ejemplo, ACNUR brinda asistencia humanitaria a través de albergues para las personas vulnerables, así como asistencia médica y apoyo psicológico, programas de prevención y respuesta a situaciones de violencia basada en género con especial atención en la juventud, niñez y población LGTBI. Asimismo, contribuyen con campañas para fomentar la inclusión social y prevenir la xenofobia. Igualmente, con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, trabajamos los casos considerados prioritarios para que en primera instancia puedan recibir una evaluación médica general. También trabajamos con otros socios como el Hebrew Immigrant Aid Society, HIAS, y Encuentros, una ONG de congregación jesuita, quienes proveen diversos servicios a la comunidad migrante en nuestro país. HIAS provee atención y coordinación para casos de violencia basada en género, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, brinda apoyo en salud mental y apoyo psicosocial, así como en materia de inclusión económica para que puedan tener acceso a una vida digna, sostenible y segura. A su vez, Encuentros ha puesto a disposición la primera clínica jurídica para migrantes y refugiados que brinda orientación, asistencia y acompañamiento psicosocial, legal y de medios de vida, y cuenta con un programa de inclusión socioeconómica que promueve la integración social y económica de las familias y las personas refugiadas y migrantes. Me gustaría concluir destacando la importancia que el Perú atribuye a la regularización de los migrantes y solicitantes de refugio con miras a proveerles medios de vida y promover su inclusión económica y social en el Perú con el objetivo de fomentar su autonomía. Con dicho objetivo, en pleno respeto de sus obligaciones internacionales, el Ministerio de Relaciones Exteriores seguirá trabajando con sus socios y todos los actores involucrados a favor de los migrantes y los refugiados en el Perú. Adicionalmente, quisiera agregar que luego de todas las explicaciones tanto de ACNUR como de la OIM, la Cancillería, desde el ámbito de los derechos humanos y específicamente de la figura del refugio, estamos, repito, muy comprometidos con otorgar la regularización migratoria en el ámbito del refugio, que es aquello que nos corresponde. Esta primera etapa de tener una regularización migratoria les permitirá integrarse a la sociedad peruana y contribuir en el ámbito económico de todas las maneras como han explicado ampliamente tanto el delegado de ACNUR como el delegado de la OIM. Muchas gracias. Ministro Briceño, muchísimas gracias por su participación. Damos pase al señor Gustav Braumeyer, director de Equilibrium Sende. Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias a todos los que están aquí conectados hoy escuchándonos. Un gusto estar aquí con ustedes. Tenía una presentación preparada con un montón de números, pero creo que hemos visto ya bastante de la data que me hubiese gustado compartir. Entonces me puse a leer en este espacio, cambiando un poquito la dinámica, me puse a leer un montón de los comentarios, las preocupaciones de la gente, el enfoque, digamos, por el que entienden un poco lo que implica la migración venezolana para el Perú. Y siento que a veces se nos olvida partir de un punto fundamental, que es reconocer que el país, Perú, es un país con un montón de dificultades. Es un país que enfrenta un montón de desafíos y hay personas en una condición de vulnerabilidad muy significativa que día a día están buscando salir de esa situación, estar en una situación mejor. El país enfrenta un montón de desafíos institucionales, enfrenta desafíos sociales, enfrenta desafíos económicos, venimos de una pandemia que ha pegado a todo el mundo. Entonces, siento que es fundamental para nosotros reconocer la dificultad que enfrenta Perú.
Y no crean que cuando hablamos de buscar la integración de los venezolanos, de buscar su inclusión económica, de buscar que exista una igualdad de oportunidad, es a costa de la población peruana o en vez de la población peruana, es con la población peruana. Y creo que es fundamental que tengamos eso muy claro cuando ponemos estos temas en la mesa, ¿no? De hecho, Perú es un país que enfrenta tales desafíos y ha enfrentado distintos desafíos a lo largo de su historia y que tiene alrededor de 3 millones de personas peruanas viviendo fuera del Perú. Y definitivamente hay personas que han estado fuera, que la han estado luchando y que han logrado establecer su vida afuera y que han logrado tener unas mejores oportunidades afuera. También hay personas que han sufrido ese proceso. Hay personas que han sido víctimas de xenofobia en otros países, en países europeos, en países vecinos de Latinoamérica, en Estados Unidos, en diversas partes del mundo. Hay personas que han enfrentado muchísimos desafíos para integrarse a esas economías, hay personas que han estado irregulares en esos países, y eso ha sido una realidad para por lo menos el 10% de los peruanos también. Entonces, quiero como dejarles claro que tenemos un entendimiento de que Perú es un país con sus propios desafíos también, y que entendemos también que recibir a esta población venezolana para un país como Perú no es una tarea fácil. Es una tarea que requiere de acciones, requiere de cambios, requiere de sacrificio de parte de todos los involucrados, pero sí creemos que es una tarea que puede derivar en una oportunidad para el país. Creo que también es importante entender el por qué los venezolanos están acá. Los venezolanos definitivamente no han salido en la magnitud que han salido y en el plazo que han salido, producto de una decisión planificada, estructurada, analizada, decir, oye, yo creo que esto es lo que hay que hacer, sino una decisión tomada bajo presión por una crisis, una emergencia humanitaria que se enfrenta en Venezuela, que ha derivado en que si el acceso a servicios básicos sea prácticamente inexistente, ha derivado en que el sueldo promedio sea alrededor de $30, ha derivado en que las personas no puedan sostener a sus familiares allá. Esas son las razones por las que los venezolanos han decidido salir de Venezuela caminando, la mayoría de ellos, no en un avión, no cómodamente, no con una estrategia de cómo iba a ser ese proceso migratorio, sino realmente en una situación de extrema vulnerabilidad para buscar oportunidades en otro país, siendo uno de esos países a los que se podía llegar caminando en una situación de extrema vulnerabilidad, agarrando un bus por aquí, un bus por allá y pidiendo apoyo para poder llegar a algún lado, para establecerse, siendo uno de esos países Perú, donde llegan, como les comento, han llegado con una muy poca planificación, han llegado en una situación, en muchos casos, de muy alta vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que muchos peruanos tienen, pero a esa vulnerabilidad se le suman los desafíos de lograr ingresar al país de manera regular. Las personas no ingresan de manera irregular voluntariamente, las personas ingresan de manera irregular en su gran mayoría porque había una escasez de mecanismos regulares para hacerlo. Entonces tuvieron que optar por esa decisión para poder asentarse acá, probablemente porque tenían algún amigo, algún familiar, en muchos casos un amigo peruano que podía ayudarlos a llegar, a recibirlos y a buscar una oportunidad en este país, ¿no? Entonces, yo creo que el entender que los venezolanos han llegado en esta situación y que lo que buscamos acá no es promover una inserción a costa de los peruanos, sino con los peruanos, de promover oportunidades con los peruanos, es fundamental porque eso explica el nivel, digamos, o sea, si entendemos el nivel de vulnerabilidad adicional que puede enfrentar una persona que no tiene redes de apoyo en un país al que acaba de llegar, que de repente no logró regularizarse de la manera ideal, no por voluntad propia, sino por falta de mecanismos, que no ha logrado estar en una situación estable en este país, no consigue apoyo por una u otra razón, entendemos que existe una vulnerabilidad adicional, ¿no? En muchos casos que no quisiéramos que esté. Entonces, eso es lo que impulsa, digamos, la toma de decisiones y las acciones que aquí se están conversando, ¿no? O sea, ¿por qué queremos ayudar a la población venezolana? Pues porque hay una vulnerabilidad adicional y porque sabemos que, uno, son personas
que por no decisión propia están en una situación de altísima vulnerabilidad, como todos en algún momento lo habrán estado, o como muchas personas en Perú lo están actualmente, y requieren de ayuda. Y como personas que requieren de ayuda han pedido ayuda y estamos buscando pues los mecanismos para ayudarlas. Entonces, ahora, ¿por qué la integración de los venezolanos es beneficiosa para todos? Pues justamente por lo que han comentado Federico, lo que ha comentado Mateo, porque la integración eficiente de las personas genera oportunidades para todos por igual. Para ver, quiero ver cómo ponerlo de la forma más empática posible, pero cuando una persona accede a más oportunidades, eso se traduce en más oportunidades para todos. O sea, un país donde tienes una persona que tiene unas habilidades específicas en la medicina y puede ejercer la medicina, está ayudando a las personas a estar mejor, está ayudando a las personas a estar sanas. De hecho, muchos venezolanos durante la pandemia se unieron a las filas del COVID, muchos fallecieron producto del COVID trabajando para hacerle frente a esta enfermedad en todos los puntos de atención posible. Y eso fue para poder ayudar a las comunidades también. O sea, no es solamente una decisión, digamos, de buscar un trabajo, sino una decisión de buscar cómo contribuir a este país, de cómo luchar en pro de que este país supere ese desafío. Entonces creo que eso es muy importante. Los migrantes que son emprendedores, efectivamente, si generan un empleo, si emprenden, generan empleo para todos. Los venezolanos consumen. Los venezolanos consumen, de hecho, solo en el 2020, los venezolanos gastaron en compra de alimentos, pago de vivienda, pagos de transporte, cuidado personal, salud, educación, etcétera, gastaron más de 5.000 millones de soles. Entonces, 5.000 millones de soles que fueron empleos de peruanos en su gran mayoría, que fueron a servicios que proveyeron peruanos en su gran mayoría. Entonces, eso es una contribución a que la economía se mueva, una contribución a que los negocios peruanos le vayan mejor, porque hay más personas consumiendo. Entonces, es un aporte al fisco. El saldo del aporte fiscal en impuestos, sobre todo pagados en consumo, de los venezolanos contra el gasto que hay en el Estado, es positivo. Los venezolanos están aportando más en impuestos de lo que consumen. Entonces, es un aporte positivo que nos beneficia a todos, porque eso implica que esos 30 millones de dólares que quedaron de saldo positivo en el 2020 para las arcas del Estado, producto de los pagos de impuestos, sea por consumo o por su propio trabajo de los venezolanos, se puede invertir en escuelas, se puede invertir en hospitales, se puede invertir en distintos servicios públicos que generan un beneficio para todos. Ahora, existen un montón de barreras para que este proceso fluya eficientemente. Barreras que son de carácter institucional, barreras que son de carácter social, barreras que son de carácter intrínseco a los mismos venezolanos que nosotros mismos tenemos que ver también cómo superar. Entre esas barreras vemos limitantes de contratación, vemos procedimientos para que las contrataciones se generen que son extremadamente complejos, vemos dificultades de reconocimiento de ciertos documentos migratorios, vemos dificultades para lograr una misma regularización, porque no son procesos que estaban visualizados cuando empezó este fenómeno. No habían procesos migratorios, no habían procesos. La legislación peruana, evidentemente, no había contemplado en muchos niveles una migración de este estilo. Entonces, eso genera, pues, que se requiera de cambios constitucionales, no constitucionales, de cambios legales en ciertos aspectos para poder facilitar procesos de integración que sean beneficiosos para todos. Eso requiere de procesos de diálogo, eso requiere de procesos de conversación entre las personas, eso requiere de intercambio de experiencias para que todos podamos crecer juntos. La diversidad de experiencias que pueden tener las personas suman a que lo que uno haga en la vida pueda tener un mayor impacto. Cuando un venezolano y un peruano se unen para montar un negocio, ese negocio es más rico que si no fuese así. Entonces, hay un montón de acciones que podemos tomar desde los ciudadanos comunes hasta el Congreso de la República, actores del Ejecutivo, cooperación internacional, entre otros, que pueden promover de que la llegada de los venezolanos al Perú sea cada vez de mayor impacto positivo y sea una herramienta de construcción de desarrollo. Entonces, hay procesos que podemos utilizar juntos para aprovechar estas oportunidades. Hay acciones que podemos tomar que nos pueden llevar a que todos nos beneficiemos. Y ese es el marco de lo que buscamos promover, mediante la evidencia que se comparte, mediante las acciones que toman entidades como ACNUR y OIM, mediante las acciones que toman entidades de la sociedad civil, entre otros, ¿no?
Y eso es lo que buscamos lograr en estos espacios. Es más, podemos aprovechar hasta el apoyo de los actores de cooperación internacional para lograr incluso fortalecimiento institucional, para lograr que se generen nuevas oportunidades de inversión para peruanos también. Las intervenciones no son necesariamente limitadas a la población venezolana. Las acciones son pensadas en cómo los venezolanos pueden contribuir mediante su efectiva inserción en el país a un desarrollo socioeconómico sostenible del Perú y de los peruanos también. O sea, creo que esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en el por qué hay que tomar ciertas acciones en pro de la migración venezolana, porque esas acciones derivan en beneficios para todos los que nos encontramos en Perú. Creo que con eso lo voy a dejar hasta aquí. Muchas gracias. Gustavo, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a dar pase al doctor José Eduardo Romero del Centro de Integración Perú-Venezuela. Listo, muchas gracias. Voy a proceder a compartir pantalla, por favor. Sí, creo que ya la pueden visualizar, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, ya había comentado acerca de lo que iba a tratar en el espacio que me han brindado. Eh, Voy a empezar tocando primero tres barreras que nosotros hemos identificado a lo largo de nuestro trabajo, que es primero una barrera relacionada a la regularización migratoria, luego una vinculada a la integración económica de la población venezolana y una tercera barrera vinculada a temas de discriminación y con medios de prensa. Eh, ¿Arequipa una ciudad estratégica? Es una pregunta interesante que nos hemos hecho y consideramos que sí, básicamente por dos razones, porque la ciudad de Arequipa es un lugar que, según encuestas que hemos podido elaborar, es para los venezolanos un lugar de residencia, un lugar donde se sienten cómodos, y también es un lugar o una ciudad de tránsito para países que también generan un cierto interés de atracción, bueno, para migrar, como son Chile, o como puede ser en un momento también Bolivia. Ah, hicimos un diagnóstico en el año 2020 sobre el estado situacional de la población venezolana en la ciudad de Arequipa, y este estudio señalaba que el 93.3% de la población migrante y refugiada eh, consideraba que Arequipa era una ciudad en la cual podía establecerse. Esto se ha reforzado con un estudio presentado por el proyecto 4MI del Consejo Danés para Refugiados, junto con encuentros que lo presentaron en el 2021, y esta encuesta arrojaba que el 98% de los encuestados consideraba que su viaje había terminado ya en la ciudad de Arequipa. Básicamente, esto se mostraba quizás por el tema de la seguridad que sentían los migrantes en nuestra ciudad, el poco sentimiento xenófobo que habían encontrado, las oportunidades laborales, el clima y otros diversos factores. Entre las barreras de regularización que encontramos, ya hay un tema bastante conversado, que es el tema de la exigencia de pasaporte y visa consular, ¿no? Es un tema que creo que es el que más se ha dialogado en estos espacios. Y sí es una barrera importante, ¿no? Porque ya la dificultad de conseguir el pasaporte, los costos, sobre todo de Arequipa, ¿no? Para ir a recogerlo a Lima, este es un tema que genera muchos problemas. Complicaciones que también podemos sumar con el tema de la pandemia, el problema con las solicitudes de condición de refugio que también se han visto ciertas veces, ciertamente entorpecidas, quizás por los temas de digitalizar, ¿no? De usar las web. La pandemia también ha traído consigo problemas relacionados a los cambios de calidad migratoria y las multas. Todos nos hemos visto afectados por la pandemia, pero principalmente la población migrante y refugiada, que al momento de pagar las tasas para cambios de calidad migratoria, han tenido problemas, ciertamente, ¿no? Porque habían que priorizar otros gastos como son alimentación, como son vivienda, como es salud en algunos casos, ¿no? Y esto ha generado con el cambio del reglamento de la ley de migraciones, pues también que se impongan multas, ¿no? Y esto también ha generado otro problema más, ¿no? Y lo cual ha afectado seriamente para la regularización.
El tema del trámite del carnet de permiso temporal de permanencia, que si bien ha sido una medida del Estado oportuna, quizás para favorecer a una gran cantidad de migrantes venezolanos y de todas las nacionalidades, hay que tener presente también que al menos en la ciudad de Arequipa hemos identificado casos en los cuales hay un retraso de la entrega que va entre los 6 y 7 meses, lo cual es sumamente preocupante porque coloca a los migrantes que han optado por este medio de regularización en una situación vulnerable que pienso complementar más adelante. Si hablamos de unas barreras relacionadas a la integración económica, pues el estudio que realizamos en 2020 nos arrojó cifras interesantes, ya que el 84% de migrantes refugiados y refugiados trabajaba ya en la ciudad de Arequipa. El 61.3 trabajaba más de 8 horas, el 48.2 tenía ingresos entre los 930 y 1.200 soles, y el 37% recibía menos de 930 soles. Cifras que nos llamaron mucho la atención y que a raíz del estudio también pudimos ver que había un gran nivel de informalidad en la oferta laboral en relación a migrantes y refugiados, ¿no? La encuesta que realizó el proyecto 4MI señalaba que el 80% de encuestados percibía como un aumento de riesgo a través de las medidas restrictivas o que se dieron por el COVID, que era la explotación laboral y que básicamente se vinculaba a horarios extensos y trabajos mal remunerados. Esto se complica sobre todo cuando tú no puedes regularizar tu situación migratoria, ¿no? Porque a veces se aprovechan de esta situación y hacen que se caigan en casos de explotación laboral. Si vamos a ver un poco el tema académico, también es interesante. Yo sé que ya lo han tocado, pero nuestro estudio informó que el 30.6% de la población venezolana tenía ya estudios universitarios completos y el 46.2% contaba con estudios superiores. Hablamos de estudios técnicos y hablamos incluso de estudios de posgrado. La encuesta del proyecto 4MI del 2021 señalaba que el 30% de encuestados contaba con títulos universitarios. Comparaba esta situación con la de Colombia, donde solo la población migrante tenía el 19% de población con título universitario. Entonces esto nos llama gratamente la atención porque hay población en Arequipa, migrante y refugiada, que podría aportar a través del ejercicio de sus profesiones al crecimiento de nuestra sociedad, ¿no? Los problemas que se han venido encontrando al respecto es el tema del reconocimiento y revalidación de títulos universitarios, ¿no? Los cuales a veces son temas bastante engorrosos, temas en los cuales también se necesita una inversión económica y donde los tiempos a veces por temas burocráticos se extienden más de lo debido, ¿no? A esto lo que conlleva colegiarse, valga de redundancia, en los colegios públicos, ¿no? Porque eso también demanda un tema burocrático, incluso había que recordar que Indecop identificó, por ejemplo, en el colegio de ingenieros, una barrera burocrática en extranjeros por el alto costo que representaba. Hemos identificado también problemas con las aperturas en cuentas bancarias, por ejemplo, ¿no? Básicamente de solicitantes de refugio y personas que en su momento tuvieron el PTP. Nosotros empezamos a funcionar a finales del 2019. En 2020 pudimos identificar estos problemas, ¿no? Básicamente, estas entidades sustentaban que al tener estos documentos naturaleza temporal, no podían acceder a cuentas bancarias. Como ya lo han mencionado, esto, derecho al ahorro, al que les puedan depositar los sueldos, era un gran problema. Parte de nuestro trabajo fue elaborar un documento motivado que permitiera a estas personas acceder al derecho que hemos mencionado, lo cual pudimos conseguir. Les puse una captura del documento que nos envió la supervisora, exhortaba a las entidades financieras a que pudieran aceptar estos documentos para abrir las cuentas bancarias, lo cual fue un gran avance en esta materia, al menos para nosotros en la ciudad de Arequipa. Identificamos problemas similares, por ejemplo, los relacionados con las reservas de nombre para empresa, ya que usaban la misma lógica. Si el PTP es un documento temporal, ¿para qué vamos a darte un tema de constitución de empresa, no? Esto también ha ido trabajando, luchando, los accesos a RUC, que ya hemos
valga verdades, también se ha superado estos solicitantes de refugio, ya pueden acceder al RUC. Hay que tener presente también que en la ciudad de Arequipa, pues, gran cantidad de la población solicitante de refugio no tenía un carnet que lo identifique como tal, solo tenían las autorizaciones de trabajo. Esto dificultaba mucho el hecho de que las autoridades o instituciones puedan tomarlos con seriedad. Entonces ahí teníamos que trabajar fuertemente, ¿no? Ha habido problemas también con los temas de convalidación de licencias de conducir, por ejemplo, para los solicitantes de refugio, ¿no? Identificábamos que las instituciones a veces no conocían mucho de cómo debía darse este proceso. Y hay que recordar también que Perú no es, digamos, un país muy acostumbrado a estos flujos migratorios. Se ha visto también problemas actuales con la tramitación de licencias de conducir con personas con el CPP, ya que todavía este documento no está, no se encuentra presente en las opciones de documento, ¿no? Pero es algo que trabajando, se ha conversado junto con Defensoría del Pueblo y otras instituciones que trabajan también con migrantes aquí en Arequipa, y es algo que ya se ha alertado y confiamos que prontamente se va a superar. eh, los temas relacionados con la discriminación y los medios de información, ¿no? Hablemos también de medios de prensa, ¿no? Nosotros, aunque, bueno, lo que voy a decir quizás no sea tan popular, ya es un tema que también se ha conversado bastante, pero la criminalización venezolana ha alcanzado una sobredimensionada notoriedad, y esto gracias también a los medios de prensa, medios de información, lo cual se contradice totalmente con los estudios que se realizan respecto a los delitos o la criminalización de población extranjera, ¿no? Ya que se reporta que en un estudio pasado se reportaba que había 1,38% del total de delitos cometidos en el Perú habían sido cometidos por extranjeros, ¿no? Estas cifras actualizándose pueden variar entre, ¿no? Pero no representan, digamos, la gran dimensión que se le da en los medios de prensa, ¿no? Parece ser que esto vende mucho más, se ha venido acostumbrando, y esto también ha sido aprovechado en algunos momentos por autoridades, yo en los procesos electorales presidenciales, y viendo actualmente, al menos en nuestra ciudad, cómo autoridades locales han venido culpando de los hechos delictivos casi absolutamente a los migrantes, ¿no? Y eso es lo que nosotros consideramos que es un gran problema, porque eh, consideramos que no es desviar la atención del problema. Si bien existe criminalidad de cualquier nacionalidad, el delito no tiene una nacionalidad, lo que ha llevado el hecho de que las autoridades señalando que hay una gran cantidad de migrantes, delincuentes, a que se convoquen marchas. Por ejemplo, el mes de febrero en Arequipa se vio caracterizado por marchas que se dieron en distritos como José Luis Bustamante Rivero, como Miraflores y hasta el mismo centro histórico, en los cuales se daba pues que toda la población migrante era delincuente, y esto exacerba los ánimos y trae consecuencias negativas también, ¿no? Básicamente, consideramos que al migrante se lo tiene como un chivo expiatorio sobre problemáticas que el Estado no puede resolver, de los cuales no se puede hacer frente, y eso es una gran preocupación. No se habla, por ejemplo, de la trata y el tráfico de inmigrantes, que es un gran problema que también afecta a la sociedad. El día de ayer veía noticias y se encontró a 3 venezolanos secuestrados por estas mafias porque no querían pagar los cupos que se les cobran, ¿no? Y de eso no se habla. Y cuando los mismos venezolanos son víctimas de esto, ¿no? No se habla, por ejemplo, de que se pueden dar a raíz de este rechazo, ¿no? Gracias a Dios, al menos yo veo que la Fiscalía de Trata de Personas hace un buen trabajo aquí en Arequipa, está siempre constante en operativos de este tipo, pero eso no se ventila con la misma magnitud. Entonces, estamos ahí en una problemática importante, creo, ¿no? ¿Qué efectos trae lo que ya hemos mencionado? Pues obviamente el primero de ellos es un rechazo hacia el migrante, ¿no? El cual se ve traducido en operativos e intentos de expulsión que incumplen el debido procedimiento, ¿no? Hace algunos días pude ver cómo se había manifestado en rechazo, por el pronunciamiento a la derecha de la presentación, sobre cómo en Piura se había hecho un operativo y se había llevado incluso hacia puntos fronterizos a población venezolana, ¿no? Entonces, esto es un problema porque tiende a poner más vulnerable todavía al migrante, ¿no?
proyectos de ley que solo buscan criminalizar toda la inmigración y que siguen usando al migrante como un chivo expiatorio. Es algo que también a nosotros como Centro de Integración nos ha preocupado muchísimo y venimos investigando, ¿no? Todo el equipo tiene un gran interés en esto porque ¿qué es lo que pasa con esto? Hay una gran sensación de inseguridad por parte de inmigrantes y refugiados en torno a lo que el Estado, la sociedad les puede brindar, ¿no? En Arequipa se han hecho muchos operativos donde hablábamos del retraso que se da en las entregas de CPP. Muchas de estas personas, migrantes venezolanas, cuando son intervenidas, un documento que es su cédula porque está en trámite el CPP. Entonces los citan a declarar para que puedan ver el tema de su situación migratoria, la policía de extranjería. Entonces, obviamente, los estados recurren a nosotros, nos expresan ese temor, obviamente es entendible, y nosotros acompañamos a estos migrantes en estas declaraciones. Quiero aprovechar también la oportunidad para mencionar que la unidad o la policía de extranjería que se encarga de estos operativos ha sido muy profesional, muy correcta en el trato. Hemos podido ser testigos de primera mano de cómo se ha llevado a cabo un trabajo profesional, cero xenofóbico, y eso es algo que debemos rescatar. No sé si será así en todos lados, pero al menos Arequipa está dando un ejemplo en ese sentido, pero la sensación de seguridad está ya presente. Y eso dificulta también el trabajo de las instituciones pro migrantes y refugiados, porque a veces uno va, no te conocen, quieres ayudarlos y ellos dudan. Hay un temor fundado, pero que se está dando a raíces quizás negativas, ¿no? Entonces yo creo que es bueno mencionarlo, tenerlo presente para que podamos tomar acciones al respecto. Aportes a la economía peruana. Ya voy a terminar con este punto, creo que justo en el tiempo que me han brindado, ¿no? Cuando investigaba para este tema, me llamó la atención un, un punto interesante, ¿no? Todo crecimiento económico depende de la productividad, del capital y del trabajo. Si vemos entonces que tenemos más mano de obra, más potencialidad para trabajar, obviamente va a haber más capital. El crecimiento del PBI se va a dar, ya han dado cifras, ¿no? Ya sería emitirlas, pero es un producto lógico de este proceso económico, ¿no? Los ingresos han sido de 138 millones de soles según la CADEMPE, y esto también se debe al, como ya lo he mencionado, al consumo de los venezolanos, al impuesto a la renta que pagan también venezolanos, y eso aporta, ya lo ha dicho Gustavo, creo que de manera muy clara. No quiero seguir redundando, pero es importante ver cómo esto beneficia a la sociedad y beneficia pues también a los peruanos. Y además, esta integración económica, como ya lo mencionamos, a través de que quizás se puede integrar a estos profesionales, regularizando o formalizándolos en relación a sus títulos y puedan desempeñar las labores para las cuales se han profesionalizado, que han estudiado, va a aportar a la sociedad, va a aportar a dinamizar nuestra economía. Eso no es una mentira, no es una falacia. No estamos diciendo con eso que no exista un capital humano en el Perú, lo existe y muy bueno, puede potenciar. Yo he conocido personas que son ingenieros petroleros, yo no conozco universidad que dé, por ejemplo, esa ingeniería, ¿no? Quizás sí lo ha, pero no es muy común, ¿no? Entonces, si pudiéramos potenciar a esos ingenieros petroleros, petroquímicos, y puedan abrir nuevos focos económicos, pues obviamente se va a dinamizar la economía y como ya lo mencionaron las personas que me han antecedido, pues todo el ciclo económico va a seguir fluyendo de manera más idónea y beneficiando a todos. Yo me permito, por favor, ofrecer algunas cifras de nuestro trabajo. Entre 2022 hemos llevado a cabo 1.148 asesorías jurídicas. Hemos llevado a cabo 303 atenciones psicológicas, que ha sido muy importante en estos tiempos y en lo que ha incluido a peruanos en algún momento, porque era necesario. Hemos asesorado emprendimientos, 15 en el 2021, recién vamos a lanzar los del 2022, y cabe rescatar que también tenemos emprendimientos que van con peruanos y venezolanos, porque ya como lo han comentado, es importante, y venezolanos, sino con la población de acogida. Eso lo hemos aprendido también
cuando teníamos los primeros contactos para este trabajo con ACNUR, por ejemplo, debemos potenciar también a la comunidad de acogida, y es algo que siempre nos ha quedado presente. Y el apoyo en pago de tasas, que también lo hemos estado dando, ha sido de 530, ¿no? A 530 personas vulnerables se les ha pagado las tasas de regularización, ¿no? De cambio de calidad migratoria o para el CPP. Esto yo debo aprovechar aquí para agradecer a la Hansaide, por ejemplo, porque esto no estaba como parte del proyecto, pero como identificamos esta problemática, pudimos comentar esto y separar. Y estamos en este camino interesante. Entonces, como reflexiones finales, existen barreras al momento de hablar de una integración del migrante, ¿no? El tema de regularización ha sido un tema que nos ha preocupado bastante y lo sigue haciendo, ¿no? Se deben modificar las leyes laborales, ya han hablado un poco sobre los temas de los porcentajes, que es una ley que está basada más que todo en la Constitución del 79, ni siquiera se actualizó con la del 93, ¿no? Donde se tenía una condición más nacionalista. Entonces esto ya debería adecuarse, ¿no? Porque traería mejores aportes, consideramos. Combatir la xenofobia y profesionalizar el trabajo tanto de periodistas, de autoridades que tienen una gran responsabilidad y que deberían quizás tomarse un poquito más de tiempo al hacer comentarios que pueden provocar exacerbaciones en la población que no apoyan en nada. Yo termino con esto, les agradezco el espacio, quedo a lo que me diga el moderador. Muchas gracias. Estimado doctor Romero, muchísimas gracias por su intervención. Pedimos a los participantes, a los asistentes que tengan interés en hacer alguna consulta a partir de lo que venimos escuchando hasta este momento, realizarla en la opción preguntas y respuestas. Al finalizar la última ponencia, daré un espacio para trasladar las preguntas y abrir un espacio de diálogo. Damos ahora pase a la señora Nancy Arellano Suárez, presidenta fundadora de Beneactiva. Nancy. Gracias. A ver, voy a poner aquí una presentación. Ya, ¿se ve correctamente? Sí. Ya, perfecto. Bueno, yo vengo a hablarles un poco sobre, bueno, la perspectiva que puede haber de cara al futuro, ¿no? Para nosotros es muy importante desde Beneactiva, desde Cedro, como les comentaba, en ambas organizaciones venimos trabajando proyectos justamente para fomentar esa integración, la comprensión del escenario. Y eso va un poco en la línea de lo que comentaba Gustav, de comprender las condiciones también de las comunidades de acogida y cuáles son las condiciones en las cuales se mueve este fenómeno, ¿no? Y en efecto, la pandemia trajo importantes secuelas, como que el país ha retrocedido 47 puntos básicos, principalmente por los resultados del pilar de fundamentos de bienestar, en el caso del índice de progreso social, que hay amplias desigualdades en la competitividad económica y entre las regiones, son causas y a la vez síntomas de que en ciertas regiones persistan elevados índices de pobreza, bajos niveles de acceso a servicios básicos y servicios educativos de baja calidad. En términos de ranking, según los pilares, el Perú alcanzó el puesto 88 en necesidades humanas básicas, con 81.32 puntos, el puesto 55 en fundamentos de bienestar, con 76.2 puntos, y el puesto 57 en oportunidades, con 63.31 puntos. 41.7% de los peruanos es pobre multidimensionalmente, lo que implica una reducción de 0.7 puntos porcentuales. Esto está disponible en Internet, la fuente que he tomado es Comex, ¿no? Y si nos vamos además a una muestra gráfica, porque siempre es como más fácil ver las cosas gráficas, este es el índice de progreso social regional de 2019, hay un comparativo entre 2017, 2018, 2019, donde vemos además que hay un progreso para ciertas regiones, vemos los colorcitos, el verde más oscuro es el nivel óptimo, y vemos cómo hay importantísimos retos en territorio en el Perú, ¿no? Y además que esos retos, por supuesto, traen consigo dificultades incluso de tensión, como señalaban los ponentes anteriores, como mencionó bien Gustav, para estos procesos de integración, cuando además vemos al extranjero como el otro, ¿no? Como el que no pertenece aquí. Y se puede dar esas tensiones
que en efecto causan buena parte de los problemas y alimentan, por supuesto, que haya una buena acogida a lo que se señalaba en la ponencia anterior, de, por ejemplo, el tema del efecto mediático, ¿no? El efecto de aceptación del prejuicio, porque además viene alimentado por unas necesidades propias y además la insatisfacción de esas necesidades que se presumen además como importantes y como deber primario del Estado. Y nosotros decimos, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la migración? Si justamente hay tantos retos y tantos problemas, si hay todavía tanto por hacer y si además la pandemia vino a complejizar algunas cosas, ¿cómo vamos a hacer para ayudar a personas que están tan necesitadas? Y allí me permito volver a tomar lo que señalaba justamente Gustav y también José Eduardo, de que hay momentos en los que podemos hacer un cruce, ¿no? Entonces sí es cierto que el Perú ha priorizado, por ejemplo, reducir la informalidad, propiciar la generación de empresas formales en el sector MIPES, aumentar entonces la base tributaria, generando mayores ingresos para el Estado que puedan ser invertidos en sectores claves como educación y salud, donde sabemos que hay necesidades, y generando a su vez condiciones de trabajo digno que favorezcan la dinamización económica, de la cual también han venido conversando, sobre todo en las regiones del país. El Perú también ha priorizado aumentar la competitividad, y se ha hablado de la Política Nacional de Competitividad, y propiciar, por ejemplo, la reducción de brechas en sectores específicos de la matriz productiva, como técnicos y profesionales, para aumentar esta competitividad, aumentando entonces la productividad de las empresas, que permita, por ejemplo, ser más competitivos a nivel de exportaciones y que la producción nacional para el mercado interno sea más atractiva, generando mejores condiciones de consumo que favorezcan la satisfacción de necesidades, es decir, la capacidad, ¿no?, el poder adquisitivo de los trabajadores. Asimismo, el Perú ha priorizado dinamizar su economía. Desde el 2012 ya el BCR hablaba de la trampa de los ingresos medios, mayores niveles de consumo que presionen la demanda de productos y servicios que empujen la oferta, que la oferta requiera producción, entonces, mano de obra o servicios que se traducen finalmente en empleo para todos, como decía Gustav. El empleo entonces empuja el consumo en un reacomodo, como ocurriera antes de la llamada trampa de los ingresos medios, ese crecimiento que vimos del milagro económico peruano en los años 2000. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la migración? Pues mire, el ejemplo cuantitativo, aquí llevando a numeritos, a gráfica, lo que señalaban tanto José Eduardo como Gustav, y es que, bueno, sí, en efecto, como han señalado todos, mejor dicho, la migración tiene en su haber por lo menos 40% de profesionales y técnicos, de estos al menos un 25% son perfiles insertables para la cobertura de brechas calificadas, es decir, para esas cosas que el Perú ha priorizado. Y es decir, cubren necesidades, espacios desiertos, que no implican el desplazamiento laboral de nacionales, sino que implican justamente llenar esos espacios vacíos. Ahora, ¿qué pasa cuando ese 25% se inserta? Y por eso les digo de intentar prever un escenario futuro. Si ese 25% se inserta y puede acceder a ingresos estimados por ese nivel de calificación, a ingresos entre 5.500 y 6.000 soles. Y ahí pongo un ejemplo así de cómo se saca, como uno tiene que sacar todos los años de cuánto hay que pagarle a la SUNAT de impuestos sobre la renta. Con un ingreso de 5.500 soles, cada migrante refugiado aportaría al año, estamos hablando de 4.892 soles en impuestos sobre la renta. Esto significa que hay un total de 518 millones de soles que se estarían aportando al fisco, solo por concepto de impuestos sobre la renta. Y esto, bueno, en realidad, ¿en qué se traduce? ¿Cómo yo puedo pensar materialmente qué es, ¿no? ¿Qué significan 500 millones de soles en el presupuesto de la nación? Bueno, pues eso significa el 100% del PIB de RENIEC de este año. Esto significa que si estas personas se insertaran, el Estado podría cubrir, por ejemplo, todo el financiamiento del sistema de identidad del Perú. Migración e informalidad, ¿no? Porque decimos que ya el Perú ha priorizado el tema de la formalidad. Bueno, ¿por qué no están formales? Bueno, porque la migración tiene condiciones muy especiales, ciertamente, en propensión a la formalidad. ¿Y por qué tiene condiciones especiales?
Bueno, porque las calidades migratorias estándar tienen una correlación con la ocupación, oficio o profesión. Es decir, a diferencia de un nacional, el nacional tiene derecho a su identidad, el deber del Estado es garantizar la identidad, por eso existe René. En el caso de los migrantes, si bien es cierto, hay un deber de prestar documentación, hay unas condiciones específicas para prestar esa documentación en el marco de la soberanía estatal y en el marco de las políticas migratorias. Entonces, la calidad trabajador, trabajador independiente, periodista, religioso, formación, son calidades migratorias que directamente están relacionadas con el oficio de la profesión. Eso quiere decir que Migraciones está facultada para solicitar documentos probatorios, por ejemplo, de estas calidades. Lo que quiere decir que con la migración se pueden trabajar esquemas de formalización muy interesantes para el país. Sin embargo, bueno, es necesario aclarar que persisten trabas, ¿no? Como señalaba José Eduardo, que impiden el aprovechamiento de este escenario para fomentar la formalidad en el país, en el caso específico de este 1.000.000 de personas que se encuentran en territorio y que están siendo la expansión de un mercado, ¿no? De consumo, de oferta y de demanda. Entonces, las trabas, las contradicciones y las desarticulaciones que evitan que haya esos efectos positivos, ¿como cuáles? Bueno, la cuota de contratación de 20% de extranjeros, hasta para emprendedores migrantes, lo cual resulta pernicioso porque ha habido pues un enfoque de autoempleo y emprendimiento para el caso de la ocupación de los migrantes, y por supuesto los migrantes montan una empresa y no pueden contratar a su esposa o a la sobrina con la que trabajan en ese emprendimiento porque estarían excediendo la cuota. Retrocesos en materia de regularización, bueno, ya también lo mencionó José Eduardo, el tema de las multas, mucha desinformación, duplicidad de procesos, CPP versus calidad humanitaria al mismo tiempo, tecnologías deficientes, falta de infraestructura para atención, trabas, por ejemplo, en las colegiaturas, ingenieros químicos y farmacéuticos. No voy a repetir más lo que ya han señalado los colegas con tanta precisión, pero también, bueno, existen estas trabas allí para el reconocimiento, por ejemplo, de los técnicos y la ausencia de planes para el aprovechamiento específicamente sectorial. Si nos vamos al tema del proyecto del COT, del Código Laboral, el Código Orgánico de Trabajo, el proyecto incluso llegó a contemplar la eliminación de la cuota. Y fue conocido en distintos espacios académicos cuando se estaba trabajando el COT, ahorita, 2022, que se consideraba que se eliminaba la cuota de contratación de extranjeros conforme al marco constitucional peruano y convencional de reconocer los mismos derechos y obligaciones entre trabajadores extranjeros y nacionales, y que además es una propuesta que estaba incorporada ya desde la Comisión de Expertos de 2011 y recogido en el PLGT de 2014. O sea, no es novedad, ni estamos hablando de que haya sido una consideración exclusiva por el tema de Venezuela, sino porque estamos hablando de temas a los que son tendentes en la región y que se da en la comprensión justamente de esa suerte de interdependencia compleja bajo la cual funciona pues el mundo actual, ¿no? Tenemos un tema de inversión extranjera, tenemos un tema de exportaciones, importaciones, tenemos un tema de flujos de bienes, de capitales, de personas, que son tendencia, y en eso además el Perú ha venido avanzando mucho a través de los distintos acuerdos internacionales que se han venido dando, bueno, Alianza Pacífico, las relaciones con Mercosur, la propia CAN en la región. En el caso de la competitividad, bueno, existe una matriz formativa, cuando mencionaba antes José Eduardo el tema de la diferencia formativa, bueno, estamos hablando de que cada país tiene una matriz de acuerdo a lo que es el expertise que viene desarrollando ese país históricamente. En el caso de Venezuela, como bien mencionaba José Eduardo, es el caso, por ejemplo, de los ingenieros petroleros, ingenieros de minas, y ha habido, mejor dicho, en diferentes rubros interesantes avances que llegó a tener Venezuela en su haber. Como por ejemplo, insisto, los técnicos mecatrónicos, técnicos en salud, médicos especialistas, docentes en temas como educación especial, psicopedagogía, deporte y recreación, matemática, arte, ingenieros civil, petróleo, minas, y bueno, además de administradores, realizadores, etc. Todos esos son sectores que están contemplados en el Plan Nacional de Competitividad y que hay identificación clarísima de brechas. Y además estos sectores representan parte de la fórmula que ya han dicho los propios economistas peruanos, que es necesario para diversificar la economía y poder lograr superar esa trampa de los ingresos medios. Entonces tenemos una cajita de herramientas aquí ahorita con la migración que está disponible para avanzar ya
en términos de esas recomendaciones que se han dado y que además implicarían un montón de tiempo y dinero para lograr tener ese capital productivo dentro del territorio. Y por razones ajenas a la voluntad de los economistas, pues resulta que hay una parte de la población migrante que puede satisfacer esas recomendaciones y que eso finalmente redunda, como ya han señalado también los compañeros, en beneficios para todos, porque aumenta el consumo, estas personas ganan más, gastan más en la calle, lo que quiere decir que ahora más gente va al restaurante de la esquina, a la tienda de abajo, alquilan a mejor precio los inmuebles, etcétera. Eso redunda sobre todo en beneficios para la comunidad acogida. Entonces, el 70% de la migración además ha declarado estar dispuesta a reubicarse en el territorio. Esa ultraconcentración en Lima no es absoluta. Puede darse un reacomodo, por supuesto, parte de las motivaciones es que puedan ejercer su carrera profesional o técnica. En el caso de la región, si además hacemos la comparación, si el 25% de los migrantes refugiados cobertura parcialmente las brechas, insertándose en estos puestos especializados, sus ingresos le permitirían consumir alrededor de 13.423 soles en consumo ordinario gravable, lo que significaría un impacto de 1.396 millones al año por concepto de IGB. Ese poder adquisitivo, insisto, empuja el consumo y por tanto la demanda de productos y servicios. Entonces, a esto se suma además lo que señalaban antes de la disposición, por ejemplo, de la cooperación internacional con fondos para apoyar los planes y proyectos en esta materia para la integración de migrantes. La inserción económica, reconocimiento de títulos y proyectos de la más diversa índole, que la mayoría implica tasas, que son recaudaciones para el Estado de por sí. En 2020, por ejemplo, la conferencia de donantes recaudó 2.500 millones de dólares, en 2021 1.500 millones de dólares, en plena pandemia, y sin embargo, a muchos de estos fondos el Perú no ha accedido de forma efectiva por falta de planes justamente estructurados y articulados con un enfoque decidido en materia de enfoque migratorio en políticas públicas y de comunicación de las políticas públicas migratorias, porque, por ejemplo, sigue este tema que hemos conversado también de migración y seguridad, donde les pongo el ejemplo aquí sencillo de un pantallazo de un reportaje que hacía toda la relevancia en el tema de migración e inseguridad, pero que a la vez lo detuve en un segundito, que justamente decía cuántos delincuentes había en el Perú, cuántos delincuentes venezolanos, ellos los califican ahí de delincuentes, en realidad estamos hablando son de denuncias de crímenes presuntamente cometidos, porque no estamos hablando de que sean sentenciados, y la tasa de criminalidad, como pueden observar, no se ha afectado de manera negativa. Nadie quiere decir que esté permisado o que sea plausible que entren migrantes delincuentes, por el contrario, nadie quiere eso, y por esa razón es que creemos que la regularización migratoria consistente, sostenible y conducente a la integración socioproductiva no solo trae efectos positivos a escala económica y social, sino que además permite determinar quiénes tienen antecedentes, quiénes son, dónde están los migrantes y efectivizar medidas de seguridad ciudadana. Para cerrar, pues básicamente diríamos que jamás, diríamos que en una calle con un alto índice delictivo hay que quitar el alumbrado. Por el contrario, en el caso de la migración, el alumbrado es la regularización migratoria. A quien le preocupe la seguridad ciudadana, el primer paso para la gestión segura de la migración en territorio es que sea una migración regular. Y con esto, bueno, les agradezco. La migración, insisto, en Perú tiene mucho que ver y aportar. Muchísimas gracias. Estimada Nancy, muchísimas gracias también por la información que nos has brindado, valiosísima y muy enriquecedora. Las 6 ponencias nos han esclarecido, nos han abierto una nueva información a todos, nos sinceran cognitiva y emocionalmente también. Este tema moviliza mucho, nos asusta, la otredad nos asusta y a veces trasladamos algunos temores, nuestros fantasmas al otro, cuando, como bien se ha dicho, la delincuencia no tiene nacionalidad y lo que todos buscamos es fortalecer y entrelazar los puentes para vivir en una sociedad armónica y productivamente activa, donde nos beneficiemos todos. Quiero agradecer a todos los ponentes, a todos los asistentes que nos han acompañado en estas 2 valiosísimas horas, donde nuestra perspectiva se ha enriquecido y estoy seguro que después de esta participación miraremos
esta realidad con otros ojos. Agradezco a quienes han realizado las preguntas y a nuestros expositores que han ido respondiendo con la claridad cada una de las preguntas que se fueron realizando en la opción de preguntas y respuestas. Y una vez más, a nombre del segundo vicepresidente, el doctor Enrique Wong Pujada, y de la doctora María Teresa Cabrera Vega, jefa de la Oficina de Cooperación Internacional, y también de Hans Seidel Stiftung, agradezco a todos los ponentes por esta valiosísima sesión, a todos los asistentes, y los invitamos a nuestra próxima videoconferencia que se realizará el jueves 19 de mayo, la cual tiene por tema políticas para la primera infancia. Esperamos contar con todos los asistentes y también invitamos a los ponentes que nos acompañen en esa videoconferencia como asistentes para seguir enriqueciendo el debate y nuestros comentarios. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes por la Muchas invitación. gracias a todos por la oportunidad. Gracias.